están? Bienvenidos al canal de SK Natural Sound en YouTube. Y por supuesto, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Perdón que estaba pasado de volumen. Bueno, espero que estén bien, como siempre, disfrutando de los equipos y de estos videos. Ojalá sigan siendo de utilidad. Hoy es más un video de novedades, lindas novedades, cosas que pasaron y que quiero compartir con ustedes. Después vamos a seguir con el sistema tradicional, no se preocupen por eso. Bueno, novedades. La semana pasada llegó un gran amplificador para un amigo de la casa, un Absolare, ¿sí? Un integrado Signature, la última línea, del cual más adelante vamos a hacer una review específica de él, ¿ok? En un bellísimo color blanco, tal y como su nuevo dueño lo quería. Ya está en su sistema, junto a baffles también blancos, y con el tiempo todo el sistema va a pasar a ser de color blanco. Va a quedar muy interesante, realmente el proyecto que tiene nuestro amigo de la casa es muy lindo. Bueno, también ingresó a nuestra sala un Darcil CTH 8550, color negro. El último que produjo Darcil es como me gusta decir a mí, un rara avis. Es el último amplificador que Darcil hizo en color negro y fue algo más bien excepcional. Así que tenemos un hermoso amigo sonando. Les confieso que no lo iba a instalar todavía porque estaba esperando el break-in completo de los transformadores que ustedes saben que colocamos. Pero noté que el sistema de Wi-Fi en los dos sistemas que coloco para testear, uno acá y otro home, ya estaba bastante, pero bastante estable. Entonces, bueno, quizá los cambios podrían ser sutiles y me animé a instalar el Darcil. Lo que están escuchando es eso, es este amplificador justamente, que lo vamos a tener un tiempito con nosotros y después va camino a Suiza para llevarlo a la versión MK2. Actualizarlo por completo y llevarlo a la versión MK2. Bueno, esperamos, según nos contó nuestro amigo Gervé, un increíble salto en la respuesta de sonido final. Ok, al instalar el Darcil me encontré con un escenario totalmente distinto porque cada equipo lleva un ajuste diferente. Analog Domain tiene una característica de sonido muy interesante, realmente muy interesante. Darcil tiene otra. Darcil con su transistor único, el GTB, tiene un sonido característico que se sale del sonido natural que ustedes pueden llegar a conocer, o el sonido natural que ustedes conocen de un transistor. Se sale por completo y entra en el mundo de la válvula sin ser válvula, ¿ok? Pero el sonido es tipo válvula. A ver, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Suena a válvula por su sonido característico? Sí, pero también su tamaño, su respuesta en diferentes frecuencias, su soundstage, su separación, su profundidad, sus detalles, ¿sí? Armónicos, matices, su ataque. ¿Se acuerdan que hablamos del ataque y todo esto? Bueno, aquí hay una gran diferencia, marcada diferencia, ni para bien ni para mal, simplemente hablamos de diferencias con la versión anterior que teníamos instalada. Suenan distintos, son dos amplificadores distintos. ¿Ok? O sea, a ver, en algún momento cuando comenzamos a incorporar sistemas acústicos,
nosotros habíamos iniciado con ELAC y tiempo después incorporamos Piega. No era para descartar ELAC, era para traer un sistema diferente. ¿Qué significa? Y son baffles que suenan distinto y el público, todos escuchamos distinto, el público puede querer un sonido distinto, ¿ok? Por eso trabajamos varias propuestas en acústica, varias marcas en acústica, seis productos distintos, más los de fabricación propia. ¿Por qué? Porque a cierto público le gusta el rango extendido, a cierto público le gusta la cinta, a cierto público le gusta la neutralidad de Manger, a cierto público le gusta esa cosa impactante de ELAC, a cierto público le gusta la tersura de diapasón, y así podría nombrarles varias marcas o empresas con las que trabajamos que ofrecen un distinto timbre y una distinta característica de sonido para que entre ellas, ustedes y nosotros encontremos el tipo de sonido que a ustedes más les gusta una vez que descubren cómo les gusta escuchar. ¿Ok? Bueno, cosas increíbles. A ver, colocamos el Darcil sobre una de nuestras bases, prototipo, y comenzó a sonar de una manera muy distinta a Domain. Lógico, son amplificadores diferentes. A las horas, varias horas, 6, 7, 8 horas más o menos, ya el equipo en temperatura y medio hermanándose con el resto de los sistemas. Recuerden que hablamos de el tiempo que lleva una conexión de un cable, etcétera. Todo esto lleva un tiempo hasta que entra en armonía, entra en sintonía. Bueno, me empecé a dar cuenta que el amplificador ya estaba comenzando, el sistema estaba comenzando a llevarse bien, ¿sí? Y me decía, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Bueno, comencé a probar pies de desacople debajo del Darcil para ver a dónde iba. Ok, logré llevarlo al mismo punto que el Domain, ya que coloqué los mismos pies de desacople y el Darcil reaccionó exactamente igual que el Domain. A ver, logré cierta precisión que me daba el Domain del Darcil. No significa que el Darcil no la tenga. Lo que digo es que gané en los dos amplificadores diferentes, gané la misma característica de limpieza y precisión. Se incrementa sutilmente este detalle. Y en esta sala se escucha enseguida. Bueno, después seguimos trabajando, a ver, con la configuración estábamos trabajando como con el Domain, con salida de parlantes para entrar al subwoofer por parlantes. Hicimos un cambio con un cable que teníamos fabricado por nosotros, salimos de la salida pre del Darcil y entramos a la entrada de línea de cada uno de los subwoofers Voxativ. Esto nos trajo un cambio rotundo. De entrar por parlantes, o sea, de entrar por la entrada de parlantes a entrar por la entrada de RCA que tiene este subwoofer, o cada uno de ellos, nos trajo un cambio rotundo. Bueno, hubo que esperar un día y medio aproximadamente a que se estabilizara todo esto, porque una de las entradas del sub estaba relativamente con break-in, hasta que se balanceó todo. Uno se daba cuenta porque se sentaba frente al equipo y no había una respuesta homogénea frente a así, ¿no? O sea, no estaba. Pero comenzó a aparecer esa cuestión precisa, homogénea, la atmósfera no quebrada, etcétera. Comenzó a aparecer todo esto y entonces empecé a trabajar sobre, de nuevo, varió todo, entonces tuve que empezar a trabajar sobre la presencia del subwoofer, trabajando el volumen, el corte del subwoofer, trabajando el ajuste del corte y la fase, que también me cambió. Y ustedes me preguntan, ¿y por qué cambió la fase por una entrada y la otra? No sé, pero la fase cambió. O sea, sería interesante analizarlo, más adelante lo vamos a hacer, pero la fase cambió. Bien, poniendo muy a punto la fase, encontré el mismo lugar en el que estaba anteriormente con el Domain, pero ahora con la característica de sonido Darcil. ¿Cómo es la característica de sonido Darcil? Y hablamos de elegancia.
hablamos de toda esta maravillosa cuestión de la válvula con un silencio y una elegancia superlativa. Les voy a contar, no es chiste, les voy a contar cómo los defino yo, ya que son dos amplificadores que me encantan y de los cuales estoy orgulloso de poder ofrecerlos. Yo los defino así. Para mí el Darcil es una modelo vestida en traje de novia caminando la pasarela, y el Domain es la misma modelo pero con ropa interior de Victoria's Secret. Bien, supongo que me entendieron. Estas son las propuestas de ambos y cada uno puede elegir la versión elegante y romántica o la versión más estimulante. Pero ambas maravillosas, realmente en estado sólido y en integrados todavía, porque el mundo es muy amplio y las propuestas son increíbles, todavía no escuché nada que se acerque a este detalle, a este silencio y a esta sutileza, ¿sí? El resto de la electrónica estado sólido que he escuchado enmascara, tiene grano, pasan cosas, ¿sí? O sea, no digo que suene mal, pero hay cosas que a mi oído no le gustan. Entonces, por ahora, y dentro, obviamente estos dos amplificadores están dentro de un equilibrio. Tampoco son clínicos, que tampoco me gusta. O sea, yo busco el equilibrio, ¿sí? Entre la música, la sensación frente al sistema, etc. ¿Ok? Yo siempre busco el equilibrio. A mí me van a escuchar hablar de eso. De equilibrio, de tonos, de matices. Recuerden que yo tengo educación por instrumentos musicales reales y mi oído me pide eso, llegar a ese sonido. No me gusta la artificialidad, no me gusta la ecualización, no me gusta darme cuenta que estoy escuchando algo que está lejos de la realidad, que está enmascarado, muy coloreado. No me gusta, inmediatamente me aburro o mi oído se distrae, o sea, mi oído hace que mi cabeza se distraiga y piense en cosas y nada. Me voy, me salgo del evento, no puedo estar enfocado, automáticamente me corro. Bueno, eso me pasa a mí. Bueno, anoche terminé, creo yo, quizá pueda entrar algún ajuste fino, dentro de unas horas o mañana, no sé. Pero yo creo haber encontrado ese equilibrio que había logrado con Domain. De la mano de esto, los transformadores de fuente ya hicieron su break-in, así que hoy gozamos de un silencio y una liquidez fabulosas que nos permiten sumergirnos en el evento, en la escucha de cualquier estilo, de cualquier tema, sin sentir la menor molestia o distracción en caso de justamente escuchar algo que podría resultar incómodo o en algunos casos aberrante. Bueno, no es este el caso. Estamos absolutamente lejos de eso. Bueno, al haber llegado a este estadio o a este punto, decidí incorporar esta semana actualizar la red a Wi-Fi 7. Para hacerlo, les voy a mostrar cuál es el router que incorporamos. Son dos, en realidad. Este es el pequeño Little John. Este es el pequeño router que incorporamos que tiene por Wi-Fi, si no me equivoco, 24 GB. Un disparate. O sea, pero bueno, ¿cuál es la intención del Wi-Fi 7? La intención del Wi-Fi 7 es tener una red limpia, no va a haber nadie en ese rango de frecuencia, tener una velocidad increíble por Wi-Fi, tener silencios, o sea, vamos a ver qué pasa. Es experimental.
Al mismo tiempo es tan interesante este router que tiene entrada para fibra óptica, o sea que podríamos utilizarlo experimentalmente con fibra óptica y ver qué ocurre. Acabamos de enviar a fabricar dos fuentes, porque él trabaja con una entrada de 15 volt y 5 amperes, así que pedimos que nos hicieran dos fuentes tan maravillosas como las anteriores, transformadores específicamente. Y este mes supongo que van a estar, los prototipos van a estar listos para ya alimentar a los dos. Vamos a ver cómo configuramos la red, a ver si él puede tomar Wi-Fi, no emitir y descargar directamente por LAN a un switch y alimentar con él el anti-pulse. ¿Okay? Bueno, es un TP-Link y el modelo... no me acuerdo, Archer, creo que es Archer el modelo. Bueno, es una pequeña CPU, es impresionante, realmente. Probamos uno ya instalado, lo conectamos al cable modem de nuestro proveedor de internet. Lo probamos en Wi-Fi 6, etc. Es un equipo que maneja al mismo tiempo paquetes de 2.4, 5G, 6G, 7G. O sea, esto lo hace para transmitir esta cantidad de datos, 24 GB, si mal no recuerdo, instantáneos. Y bueno, con esto bajamos ruido que viene por aire, pero lo vamos a escuchar. Sí, nuevamente, esto es toda una etapa experimental. Sabemos que va a funcionar mejor que lo que armamos hasta ahora, que es muy interesante y nos ha dado enormes satisfacciones, pero está en etapa experimental. Probablemente después el equipo se abra y podamos encontrar alguna chance de mejora. ¿Esto qué significa? Bueno, trabajar la etapa de la fuente, vemos qué capacitores tiene, podemos colocar capacitores de mejor calidad. Vemos, o sea, la idea es hacerlo lo más analógico posible, el menor ruido posible, etc. La fuente que le vamos a hacer es superlativa, así que nada, entiendo que el resultado final puede ser increíble tanto en audio como en video. Y ustedes se preguntarán por qué tanto, o por qué seguimos investigando y profundizando. Bueno, a ver, el audio no tiene límites. En el último video yo cerré diciéndoles que podía hablarles de audio mediocre. Es una palabra un poco dura, puede sonar así. No lo tomen como algo duro, porque en realidad hay productos mediocres y no es ofensiva la palabra. Hay productos de baja calidad, hay productos de media calidad, mediocre. Hay productos de alta calidad y superlativos. Bueno, a ver, yo busco la excelencia. Entonces, por ejemplo, a mí un sistema de sonido, una electrónica que me suene con grano, yo la puedo definir como mediocre sin ser ofensivo. ¿Sí? Y es la propuesta que quiso entregar el fabricante porque ese grano simula cuerpo. Bueno, está bien. ¿Qué tiene de malo? Hay gente que le gusta eso. Hay una marca que se especifica, o mejor dicho, ustedes saben que yo no hablo de marcas, es muy raro que me escuchen hablar de marcas o me vean hablar de marcas. Pero he escuchado una marca que tiene como característica un sonido con un fondo así granulado, un cuerpo excesivo, muy así, muy armado, muy todo. Y es artificial, pero ¿qué ocurre? Tiene una gran cartera de clientes porque gusta ese sonido y el fabricante logró el cometido. O sea, logró llegar a un público y que ese público compre, o sea que su empresa crece. Y está bien. Así es el mercado, ¿sí? Pero no es mi búsqueda. Mi búsqueda es distinta. Mi búsqueda es poder sumergirnos en el evento sin distracciones. Y mi búsqueda es para
ofrecerla a quienes quieran lo mismo. No significa que todo el mundo puede llegar a querer lo que yo quiero, ni que les pueda llegar a gustar lo que a mí me gusta, ¿ok? Así que, nada, ¿por qué vamos a un Wi-Fi 7 y buscamos la excelencia? Porque hay más, siempre hay más. Yo les he dicho, no le pongo límites a las cosas, yo imprimo, ¿sí? Le exijo hasta donde entonces el producto me dice, yo puedo hasta acá, no me pidas más. Si me pedís más, me descontrolo. Como cuando le damos demasiada información a un parlante y el parlante no lo tolera. De nuevo, el equilibrio. Todo tiene un límite en esto, pero yo no se lo pongo. Sería lo peor que podría ser. O sea, hablamos en algún video de preconceptos. Hay preconceptos donde no, tal parlante tiene un golpe en grave de forma y si está mal instalado, ¿me entienden? O sea, en estos años yo he escuchado mucha gente catalogar equipos y a veces hasta sin conocerlos, pero he escuchado a mucha gente catalogar o definir equipos. ¿En qué circunstancias? O sea, se cuidó el producto para poder emitir una opinión. Y se emitió una opinión. No, no me gusta porque... Y no es correcta la opinión, porque bien instalado, bien seteado, o con estos pequeños cambios que se pueden hacer, como pies de desacople, cables, fusibles o demás, el equipo puede ir para otro lado. Por ejemplo, mientras procesamos un fusible nuestro, el Darsil en este momento tiene un Hi-Fi Tuning Silver Gold. Y les aseguro que la característica Silver Gold la conozco. Y puedo llegar a percibir una sutileza de ese fusible Silver Gold en el sonido final. Se escucha claramente. Como ya aprendí a descubrir el sonido característico de un fusible QSA. O los nuestros, ¿sí? Que son distintos. Ahora vamos a comenzar a trabajar cinta. Vamos a hacer toda una experiencia este año en fusibles de cinta de cobre, cinta de plata y cinta de plata oro, que terminará siendo plata oro cobre. Pero bueno, ya les contaré a medida que vayamos logrando avances y diferentes cosas. Seguramente haremos videos y un fusible por otro y lo escucharemos. Bueno, no sé si hay más novedades. Tenía ganas de contarles algo, pero me parece que es muy temprano para hacerlo. Tenemos todo bastante definido ya. Pero en el próximo video. En el próximo video les voy a contar algo que vamos a hacer este año para todos ustedes o quienes quieran participar. Es un evento particular, pero ya les voy a contar. Va a ser mensual. Pero les voy a contar de qué se trata. Es algo que hace rato que quiero hacer y yo creo que a partir de mayo, junio podríamos comenzar. ¿Sí? Son unas jornadas muy interesantes que no van a ser en estas salas, pero ya les voy a contar, ya les voy a contar en detalle. Bueno, no sé si quieren escuchar un tema. Podríamos... Quizá al final del video, si termino de armar bien la parte de micrófono y lo demás, quizá al final de este video les grabo un tema que ya hayamos pasado, Path Metheny por ejemplo, que a mí me gusta mucho y suena increíble, pero ahora con el Darsil. Entonces ustedes van a poder comparar la grabación anterior con otras fuentes en la parte de la red, con la grabación actual, con las nuevas fuentes más el Darsil. Y seguramente video a video van a poder notar las diferencias, porque ya me han escrito muchos de ustedes contándome, por ejemplo, en el video que hicimos la experiencia de llevar la grabadora y pararnos frente a diferentes paneles, muchos de ustedes me contaron que se escuchaba claramente la diferencia tanto de profundidad o de eco o el trabajo, absorción,
el trabajo que hacía cada uno de los paneles. Así que si ya por YouTube se pueden sentir esos detalles, estoy seguro que si grabamos algo de Path Metheny, por ejemplo, ustedes pueden llegar a notar las diferencias con muchísima claridad. Y después me cuentan, porque de eso se trata. Bueno, hoy vamos a llegar hasta acá. Creo que no me estoy olvidando de nada. Era más informativo que otra cosa y no les quiero robar mucho tiempo. Voy a grabar entonces Path Metheny y si queda como quiero, se los agrego ahora al final del video. ¿Ok? No les voy a preguntar si me acompañan porque vamos a ver cómo queda. Los dejo. Va a haber más novedades muy pronto. Vamos a hacer el cierre de este trío de videos que no terminé. Aunque en realidad podríamos charlarlo ahora brevemente. Miren, hablando de sutilezas, hablando de la excelencia, hablando de... en el camino de la búsqueda de disfrutar frente al sistema, hemos pasado por marcas, hemos pasado por modelos, hemos pasado por estilos, hemos pasado por una electrónica, por la otra, por diferentes parlantes, etc. Y el camino, tarde o temprano, nos lleva, hablábamos en el anteúltimo video, hablamos del camino, ¿no? La meta y el camino. Y en determinado momento uno se da cuenta, bueno, primero es el camino, pero en determinado momento uno se da cuenta, como les decía en aquel video, que al principio deja de importar la marca, después deja de importar el estilo, el tipo de amplificación, el tipo de baffle, empieza a dejar de importar todo eso, hasta deja de importar cómo suena. Ustedes ven centenares de videos que le hablan de cómo suena, le hablan, no lo pueden escuchar porque la mayoría no hace una toma fiel de cómo suena el sistema en su sala, como para que uno evalúe. Algunos sí. Y eso es lo más nutritivo, ¿no? Que se haga un video donde ustedes escuchen lo que pasa. Porque si no, nos quedamos con lo que él dice o ella, o lo que él escribe o ella. ¿Y cómo sabemos si eso en realidad fue así? Yo puedo ser un gran poeta, y que no lo soy, pero puedo ser un gran poeta y a ustedes enamorarlos con una descripción. Y si eso no es así, lo interesante es poder contrastar. Entonces, cuando uno recorrió todo este camino, uno se da cuenta de que va dejando el ruido atrás. Y no es el ruido del equipo, es el ruido de todo el entorno. El ruido que no nos deja pensar y en la mayoría de los casos adrede. Y entonces uno deja de pensar. Porque las cosas están bien. Entonces, al dejar de pensar, automáticamente comenzamos a sentir. Y cuando comenzamos a sentir frente al sistema y dejamos de pensar, yo creo que llegamos. No a la meta, porque siempre vamos a querer seguir creciendo, pero estamos en el camino. Y de eso finalmente, tarde o temprano, se trata todo esto. De lo que uno vive, siente y le pasa frente al sistema. Cuando yo me conecté con un sistema desde un punto de vista puro emocional, o emocional puro, sin el ruido de la marca, el modelo, el sistema, quién lo hizo, cuándo, si tiene tal fama, tal... Cuando todo ese ruido desapareció y yo me conecté con el sistema desde esa manera, me pasaron cosas a nivel físico. Se los dije, se los voy a contar. Bueno, les voy a contar algo hoy. ¿Sí? Uno de los eventos que lo compartí con muchos de ustedes. En el disco The Book of Roses de Andreas Wollenweider, lo estaba escuchando en un sistema que era más audiófilo que melómano, ¿sí? Valvular puro, mucha dinámica, revelador,
yo lo llevé, lo humanicé todo lo que pude, ¿sí? La parte electrónica, la parte acústica era nuestra, la parte de cables también era nuestra, pero lo humanicé todo lo que pude y esa tarde estaba sonando de una manera increíble, pero increíble. Y se dio la casualidad de que me quedé solo, o sea, no había nadie, yo estaba solo, no había ruido, no había distracciones, interrupciones, absolutamente nada. Entonces dije, CD player, Astin True, mi querida Astin True, la tengo guardada. The Book of Roses, coloqué el CD y me senté, me acomodé en mi sweet spot, prendí el CD, comenzó a sonar y ahí empecé a disfrutar. Sería interesante que pusiéramos The Book of Roses mientras les cuento todo esto. A ver si puedo hacerlo rápido, no los quiero hacer perder tiempo. Perdón por la distracción. Perdón por el silencio. Ya estamos. Acá está el disco. Bueno, vamos a pasar a The Book of Roses. Ahí viene. Comencé a escuchar este disco y me relajé muchísimo. No quiero subir mucho de volumen, pero bueno. Me relajé muchísimo escuchando este disco y entré así como en un estado de sopor, como un estado de relax, zen, más adelante. Bueno, me dejé llevar, la obra me capturó, me dejé llevar por completo y comencé a viajar con lo que Andreas Wollenweider me estaba proponiendo. En determinado momento, en ese estado así entre el aquí y el allá, comencé a sentir algo en la cabeza. Eran como unos dedos que hacían esto, pero no en el cráneo, adentro de la cabeza. Sentía como unos dedos que me masajeaban. Bueno, cuando la sensación se hizo muy presente, me sacó de ese estado de sopor y volví a la realidad. Me llamó poderosamente la atención, entonces fui al principio de ese tema para volverlo a escuchar y ya no lo escuché, ya no me pasó, pero porque estaba presente. Entonces decidí ir 2-3 temas más atrás para volver a ver si entraba en ese estado de relax profundo y si me pasaba lo mismo. Y efectivamente, volví a entrar en ese estado, me dejé llevar, volví a entrar en ese estado. Cuando llegó ese pasaje, yo quedé expectante a ver si ocurría y volvió a ocurrir. Bien. Llegué a la conclusión, después charlé con varias personas, compartí esta experiencia y algunos me devolvieron a mí también me han pasado cosas. Llegué a la conclusión de que cuando el sistema entra en armonía con nosotros con él y él con nosotros, ocurren cosas a nivel físico. Entonces, imagínense que las marcas, los modelos, el estilo, la fama y todo lo demás, ¿qué tan lejos quedó? ¿Fue parte de la construcción para llegar? Sí, hubo que recorrer ese camino, porque nadie nos dijo, empezá por acá, que es para donde tenés que ir si querés sentir esto. ¿Se entiende? Bueno, desde ese día yo supe que los sistemas configurados para que esto suceda logran este tipo de cosas. Y por eso algunos de nuestros amigos, ¿sí?, han dejado de, como ya conté en algún video, no necesitaron más tomarse una copa antes de irse a dormir para relajarse. El sistema lo hace por ella, evita la copa. No han tomado más pastillas para dormir. El sistema no la necesitaron, no digo que se sanaron. No la necesitaron porque la relajación es tan profunda, dependiendo de lo que escuchen. Si escuchen heavy metal, no, pero
La relajación es tan profunda que han logrado eso, han bajado la ansiedad, han conectado y han hecho otras cosas. El equipo y la música les hizo un bien. Bueno, y desde allí mi búsqueda para lo que tiene que ver con sistemas de sonido cambió. Ya no apunto a un sonido clínico o un sonido apasionante o un sonido espectacular o algo por el estilo, que todo esto se logra con colores o magnificación de frecuencias y alteraciones de la frecuencia, etc. No, ya mi búsqueda pasa por la conexión entre la música del sistema y uno, ¿sí? Y ya en este estadio, como les dije, todo lo demás es ruido. ¿Por qué? Porque uno termina de escuchar una obra como esta y se da cuenta que no estuvo acá. Estuvo donde Andreas quiso. Lo llevó a su mundo, lo contagió de toda esa felicidad y maravillas que él tiene a la hora de componer, toda esta expresión increíble de cosas. Y después le dijo, bueno, ahora volvé. Terminó el disco y uno vuelve. Okay, vuelve con pena porque querría seguir escuchando, pero uno vuelve. Bueno, esto es lo que nosotros, lo que yo descubrí, lo que yo quiero y lo que yo les ofrezco. ¿Sí? Porque el tema es ese, es llegar a este punto, al punto de que termine un disco y uno sentirse perfectamente con uno mismo, feliz, ¿sí? Pero por lo que siente, despojado de marcas, modelos, porque esto puede suceder con el equipo que ustedes tengan. Una de las condiciones, y por eso insisto, es saber cómo nos gusta escuchar. Porque esto nos va a llevar a la primer parte del camino a recorrer, ¿sí? Si no sabemos cómo nos gusta escuchar, es muy difícil que demos con esta sensación. Hay que saber cómo le gusta escuchar a uno para después ir tras esa búsqueda. Y un día encontrar este nirvana. Y está ahí, está ahí para todos. Por eso siempre digo, el tiempo es el mismo. Entonces, estamos escuchando y no pasa esto, el tiempo es el mismo. Podríamos aprovecharlo muchísimo más. ¿Sí? Sacarle jugo a ese tiempo. Vamos a estar 45 minutos frente al equipo y no nos pasa esto. Bueno, nos perdimos una gran parte del evento, de lo que podía haber pasado. A ver, yo les hablo de relax, pero si pongo una obra que es intensa en cuanto a su ritmo, esta conexión me lleva a otra época de tiempo y me lleva a ese entusiasmo, ¿sí? Del ritmo. O sea, la conexión no es solamente para relajarme, también sirve, se profundiza la angustia de un compositor, la felicidad de un compositor, si vamos a la clásica, ¿sí? El drama, todo esto se profundiza, todo esto se hace muchísimo más real cuando uno aprende cómo le gusta escuchar y va tras esto, ¿sí? Y lo encuentra, ¿ok? Entra en ese camino y lo encuentra, ¿sí? Encuentra la sensación. Así que estaríamos cerrando con esta parte de ahora de este video, estaríamos cerrando la última parte que quedaba de ese video, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta? No busquen marcas, no busquen modelos, no busquen estilos, busquen ser felices frente a un sistema. Que el objetivo sea escuchar música y cuando apagan el equipo decir, estar en paz y feliz con ustedes mismos por lo que les aportó el sistema y su música, ¿ok? Y el autor y el compositor. Esa es la verdadera búsqueda. Ni marcas, ni modelos, ni egos, ni estatus, todo eso es ruido. Olvídense de todo eso es absolutamente ruido. Bueno, entonces, para lograrlo, y sabiendo que los equipos son moduladores de corriente, yo comienzo a trabajar siempre por la corriente. Lo que tenga que ver con regulación, fuentes y lo demás. ¿Me entienden por qué arranco por ahí?
Arranco por ahí para darle a los equipos lo mejor posible para que los equipos se puedan expresar en su totalidad. Entonces ya tenemos un gran camino ganado cuando la corriente con la que alimentamos los equipos es ideal. Bueno, este es el cierre. Bueno, voy a ver cómo queda. Me despido acá, pero voy a ver si la toma sale bien y lo demás. Les coloco Path Methane y después. Si no, lo pongo en un próximo video, no se preocupen. La comparación la vamos a hacer. Un gusto como siempre, que la pasen muy bien, sigan disfrutando de todo, descubran cómo les gusta escuchar, háganme caso. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos, pronto.